Hay una trampa muy común con los frenos. Puedes hacer el trabajo bien, montar todo en su sitio, apretar tornillos, bajar el coche y aún así terminar con un Seat León que frena peor que antes, hace ruido o se come las pastillas en pocos miles de kilómetros. Y lo peor es que, cuando pasa, casi siempre es por dos comprobaciones simples, que la gente se salta por prisa o por confianza. Si estás aquí por el cambio de pastillas de freno en Seat León, quédate con esta idea desde el principio. No es un cambio difícil, pero sí es un cambio sensible. Los frenos no perdonan la suciedad, la improvisación ni los «ya lo apreté fuerte». Antes de tocar una llave, lo primero es confirmar que realmente toca cambiar. Porque hay quien cambia pastillas por un chirrido, y el chirrido era una piedrecita, o un disco con reborde, o una pinza que no desliza. Y también pasa lo contrario. Pastillas casi en hierro y el coche todavía frena. En un León, como en casi cualquier coche, la señal más fiable es mirar. Si puedes ver la pastilla por la ventana de la pinza, busca el material de fricción, no la chapa. Si queda poco material, si ves desgaste en cuña, más gastada por un lado que por el otro, o si el testigo de desgaste ya ha avisado, ahí sí tiene sentido el cambio. Y si el pedal está bien pero notas vibración al frenar, eso ya huele más a disco que a pastilla, alabeo, superficie irregular o un disco recalentado. No hace falta inventarse medidas exactas aquí. Si el disco tiene un reborde muy marcado, si está azulado, con grietas finas o con surcos profundos, cambiar solo pastillas puede dejarte una frenada áspera y ruidosa. No es que las pastillas salgan malas, es que están trabajando sobre una superficie que no ayuda. La segunda comprobación antes de empezar es la compatibilidad. Seat León no es un único freno. Hay versiones con distintos diámetros de disco, pinzas diferentes, y en el eje trasero puede cambiar mucho el tipo de pinza según lleves freno de estacionamiento mecánico o eléctrico. Si compras pastillas para León sin más, puedes acertar, o puedes encontrarte con una pastilla que no encaja, o con un avisador que tu coche no usa. Lo más seguro es identificar por bastidor o por referencia del sistema de freno, y si no, al menos comparar la pastilla vieja con la nueva antes de desmontar todo. Forma, orejas, grosor y si lleva o no lleva sensor cable. Ahora sí, preparación. Aquí es donde se gana la mitad del resultado. Necesitas el coche bien apoyado, no medio levantado. Suelo firme, freno de mano puesto si vas a trabajar delante y calzo si tienes. Si vas a trabajar atrás y tu freno de mano es mecánico, lo normal es soltarlo para que la pinza no esté tensada. Si es eléctrico, la cosa cambia, no se debe forzar el sistema. En algunos modelos hay que poner el freno de estacionamiento en modo servicio con diagnosis o con el procedimiento del propio coche. Si no estás seguro, no improvises, porque ahí sí puedes liarla. Un motor de freno de mano no está pensado para que lo empujes a lo bruto. Herramientas y consumibles. Una llave para ruedas, gato y borriquetas, una llave dinamométrica para el montaje final, un útil para retraer pistones, limpiador de frenos, un cepillo y algo para colgar la pinza sin dejarla colgando del latiguillo. Y un detalle que parece menor, guantes y un trapo limpio. La grasa y el líquido de frenos no son amigos de la pintura ni de la piel, y el polvo de freno no es algo que quieras respirar ni esparcir. Empieza por un lado solo. Esto parece un consejo tonto, pero salva vidas. Si desmontas ambos lados a la vez y luego dudas de cómo iba un muelle o una chapa, ya no tienes referencia. Un lado montado te enseña cómo debe quedar el otro. Quitas la rueda y miras la pinza con calma. Antes de aflojar nada, observa. ¿Hay humedad alrededor del pistón? ¿El guardapolvo está roto? ¿Las guías tienen la goma bien asentada? ¿Ves desgaste desigual entre pastilla interior y exterior? Ese desgaste desigual es una pista enorme. Si la interior está mucho más gastada, muchas veces el pistón trabaja, pero la pinza no desliza bien. Si la exterior está peor, puede haber un problema de montaje anterior o de guías agarrotadas. Cambiar pastillas sin resolver eso es como cambiar zapatos sin arreglar la forma de pisar. Vuelves a gastar mal. Ahora sí, aflojas los tornillos de la pinza según tu configuración. En muchos León, la pinza flotante va con 2 tornillos de guía. Al sacarlos, la pinza debería poder moverse. Y aquí aparece el primer punto crítico. No dejes la pinza colgando del latiguillo. Cuélgala con un alambre o apóyala de forma que el latiguillo no sufra. Un latiguillo dañado puede no fallar hoy, pero puede fallar cuando más lo necesitas. Sacas las pastillas viejas y los herrajes si los lleva. Y antes de meter nada nuevo, limpieza. No un soplido. Limpieza de verdad. Limpiador de frenos en el soporte. Cepillo en las zonas donde apoyan las pastillas. Y fuera óxido superficial y suciedad.
Porque si las pastillas nuevas no se deslizan libres en su sitio, se quedan rozando, se calientan, chillan y se gastan en cuña. Mucha gente culpa a la marca de pastillas, pero el culpable era el soporte sucio. Revisa las guías. Deben moverse suaves, sin puntos duros. Si una guía está seca o agarrotada, ahí tienes el origen de muchos problemas. Si el guardapolvo está roto y ha entrado agua, esa guía puede estar oxidada. En ese caso, limpiar y lubricar con grasa adecuada para guías de freno ayuda. Pero si está muy picada, ya no es un mantenimiento, es una reparación pendiente. Y aquí va una regla de oro: grasa solo donde toca. En las guías, en los puntos de contacto metálico donde el fabricante lo permite, y en la parte trasera de la pastilla si lleva chapa, antirruido y está diseñado para ello. Nunca en la cara de fricción, nunca en el disco. Parece obvio, pero pasa más de lo que crees. Una huella de grasa en el disco puede darte una frenada irregular y un susto en la primera rotonda. Llega el momento que más miedo da: retraer el pistón. Y aquí está la primera de esas comprobaciones simples que te pueden arruinar el resultado si la ignoras. El nivel del líquido de frenos. Cuando empujas el pistón hacia adentro, el líquido vuelve al depósito. Si el depósito está muy lleno, puede rebosar, y el líquido de frenos es corrosivo para la pintura. Así que antes de retraer, abre el capó, localiza el depósito y mira el nivel. Si está al máximo, vigila. No hace falta vaciar por sistema, pero sí estar atento. Y si rebosa, no lo limpies luego. Límpialo ya con cuidado. En el eje delantero, normalmente el pistón se retrae, empujando recto con un útil o una prensa adecuada, siempre con una pastilla vieja o una placa para repartir la fuerza y no dañar el pistón. Pero en el eje trasero, en muchos sistemas con freno de mano integrado en la pinza, el pistón no solo se empuja, se gira mientras se retrae. Si intentas meterlo a la fuerza con una mordaza sin girar cuando toca girar, puedes dañar el mecanismo interno. Y ahí viene el típico "me quedó el freno agarrado" o "el freno de mano ya no funciona igual". Por eso, si estás en el tren trasero, confirma el tipo de pinza antes de aplicar fuerza. Si tu León lleva freno de estacionamiento eléctrico, todavía más. No se debe pelear con el pistón sin poner el sistema en modo servicio cuando corresponde. Mientras retraes, observa el guardapolvo del pistón. Debe plegarse sin pellizcarse. Si se mete hacia adentro o se retuerce, luego puede quedar mal sellado y entrar suciedad. Y si el pistón no quiere entrar con una fuerza razonable, no es porque está duro y ya. Puede haber corrosión, puede estar agarrotado o puede haber un problema en la pinza. Forzarlo es comprar un fallo futuro. Con el pistón retraído presentas las pastillas nuevas. Aquí aparece el segundo punto crítico que mucha gente pasa por alto: el montaje correcto de chapas, muelles y avisadores. Hay pastillas interior y exterior distintas. Algunas llevan un muelle o una chapa específica. Otras llevan un avisador acústico que debe ir en una posición concreta. Si lo montas al revés, puede rozar con el disco o con la pinza y hacer un ruido constante. Y si tu coche lleva sensor eléctrico de desgaste, asegúrate de que el cable queda bien guiado, sin tensión, sin tocar la llanta y sin quedar pellizcado. Un sensor mal colocado no solo enciende testigo, puede cortarse y quedarse colgando. Antes de cerrar la pinza, haz una prueba simple. Las pastillas deben poder moverse mínimamente en su alojamiento, sin quedarse clavadas. No deben bailar como maracas, pero tampoco deben ir a presión por óxido. Si van duras, vuelve a limpiar el soporte. Ese minuto extra es el que separa un cambio silencioso de un cambio con chirridos. Montas la pinza de nuevo, colocas los tornillos y aquí entra el tema del apriete. A ojo, es una lotería. Hay tornillos que trabajan con fijador, otros que el fabricante recomienda sustituir, y los pares de apriete varían según pinza y año. No voy a inventarme números porque sería irresponsable. Lo correcto es consultar la documentación técnica específica de tu León o una fuente fiable para tu configuración. Lo que sí te puedo decir es el efecto de hacerlo mal. Si aprietas de menos, puedes tener holguras, ruidos y desgaste irregular. Si aprietas de más, puedes pasar la rosca o deformar componentes, y entonces el problema ya no es de pastillas, es de seguridad. Vuelves a montar la rueda, pero antes de bajar el coche del todo, aprieta los tornillos de rueda de forma uniforme. Y una vez en el suelo, apriete final con dinamométrica al par correcto para tu llanta y tornillería. Un tornillo de rueda mal apretado no avisa con educación. Repites el proceso en el otro lado del mismo eje. Y aquí un matiz importante. Las pastillas se cambian por eje, no por la que estaba peor. Cambiar solo una rueda puede provocar que el coche frene desigual y se vaya a un lado, además de que el tacto del pedal se vuelve raro.
Cuando terminas el montaje, llega el momento que más sustos provoca por una tontería. El pedal. Antes de arrancar, antes de meter primera, antes de mover el coche 1 centímetro, bombea el pedal de freno varias veces hasta que se ponga firme. ¿Qué estás haciendo? Estás llevando los pistones de vuelta a su posición de trabajo, acercando las pastillas al disco. Si no lo haces, el primer pisotón puede irse al fondo porque hay demasiado recorrido. Y ese susto, en un garaje, puede acabar en un golpe tonto. En la calle, puede acabar mucho peor. Vuelve a mirar el depósito de líquido. El nivel habrá subido. Debe quedar dentro de rango. Si está demasiado alto, corrige con cuidado. Y revisa visualmente que no haya fugas alrededor de las pinzas. No es habitual que aparezcan por cambiar pastillas, pero si ya había un guardapolvo dañado o un pistón con suciedad, es mejor detectarlo, parado que después de una frenada fuerte. Ahora, una comprobación que casi nadie hace y que te ahorra diagnósticos absurdos, con el coche aún levantado o justo después de bajar. Gira la rueda con la mano. Debe girar libre con un roce ligero normal de pastilla nueva, pero no debe quedarse frenada como si llevaras el pie apoyado. Si una rueda queda claramente más frenada que la otra, algo no está bien. Pastillas clavadas, guía agarrotada, pistón que no retrocede, o montaje incorrecto de herrajes. Si sales a carretera así, vas a calentar ese freno, vas a olerlo y puedes deformar el disco. Y ahora sí, prueba en carretera, pero con cabeza. Los primeros metros. Frena suave para confirmar que el pedal responde y que el coche no se va a un lado. Escucha, un leve roce puede ser normal al principio, pero un chirrido metálico constante no lo es. Si notas vibración fuerte desde el primer frenazo, no asumas que se asentará. Puede ser un disco con problemas o una superficie contaminada. Aquí entra el asentamiento, el famoso bedding in. Mucha gente cambia pastillas y al salir hace 2 frenadas fuertes para probar y luego se queja de que chillan o de que el tacto es raro. Las pastillas nuevas necesitan adaptarse al disco y crear una capa de transferencia uniforme. Eso se logra con frenadas progresivas, repetidas, sin mantener el pedal pisado con el coche parado después de una frenada fuerte, porque eso puede dejar una marca de material en el disco y generar vibración. No hace falta convertirlo en un ritual perfecto, pero sí evitar el abuso en los primeros kilómetros. Nada de bajar un puerto a fuego. Con pastillas recién montadas, nada de frenadas de pánico para ver si frena. Prueba sí, castigo no. Si tu León tiene freno de estacionamiento eléctrico y has hecho el procedimiento correcto, verifica que el freno de mano actúa y suelta bien. Si notas que se queda agarrado o que hace un ruido extraño, para y revisa. Con frenos, la frase "ya lo miraré" sale cara. Y volvemos a esas 2 comprobaciones simples que te prometí al principio, las que separan un cambio correcto de un coche que frena peor. La primera es asegurarte de que las pastillas se deslizan libres en el soporte, con el soporte limpio y las guías en buen estado. Si no se deslizan, el freno trabaja torcido, se calienta y hace ruido. La segunda es el pedal firme antes de mover el coche, con el pistón asentado y el nivel de líquido controlado. Saltarte cualquiera de las 2 te puede dar un susto, aunque todo parezca bien montado. Hay señales claras de que debes parar y no seguir. Un tornillo que gira loco porque la rosca está pasada. Un pistón que no retrocede, ni con el útil correcto. Una fuga de líquido, un disco con grietas o un color azulado por sobrecalentamiento, o una rueda que queda frenada de forma evidente tras el montaje. En esos casos, insistir no es valentía, es jugar con la seguridad. Si haces todo esto con calma, el cambio de pastillas de freno en Seat León se convierte en un trabajo muy razonable para hacerlo en casa. Ahorras dinero, aprendes y, sobre todo, te aseguras de que el coche frena recto, firme y sin ruidos raros. Y cuando termines, no te quedes solo con la sensación del primer día. En los días siguientes, presta atención a 3 cosas. Si aparece un chirrido nuevo, si el coche tira a un lado al frenar y si una llanta se calienta mucho más que la otra después de un trayecto normal. Esas pistas te dicen si todo está asentando bien o si hay algo que revisar antes de que se convierta en un problema. La idea final es simple. Cambiar pastillas no es solo quitar y poner. Es limpiar, comprobar, montar con criterio y validar. Si lo haces así, no solo tendrás frenos nuevos, tendrás confianza. Y eso, en un León o en cualquier coche, vale más que cualquier ahorro rápido. Por eso, cuando alguien me pregunta por el cambio de pastillas de freno en Seat León, mi respuesta no empieza con una llave. Empieza con una pregunta. ¿Estás dispuesto a dedicar 10 minutos extra a comprobar lo que nadie mira? Porque esos 10 minutos son los que hacen que el coche frene como debe.